Todos se rieron cuando el viejo pescador estaba cavando en la arena junto a la orilla, pensando que solo estaba buscando basura. Pero cuando desenterró una enorme ancla oxidada y se dio cuenta de a qué estaba unida, se sintió horrorizado. Unos días más tarde, llegó el ejército y acordonó completamente la costa. Nadie podía creer lo que había estado escondido bajo el agua todo este tiempo. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. El mar alrededor de la isla norteña siempre había parecido más antiguo que el tiempo. No era un mar amable ni azul, sino una extensión inmensa y gris, un espejo sin reflejo donde el viento arrastraba su voz entre las rocas. Las olas hablaban con un lenguaje antiguo, y solo unos pocos hombres sabían escucharlo. Entre ellos estaba Eli Wilson, un pescador que había vivido más de 60 años en aquella costa olvidada. Su casa de madera se erguía cerca de una curva del litoral, donde los acantilados se abrían en una bahía angosta, y los abetos temblaban bajo el aliento constante del Ártico. Cada amanecer, antes de que la luz asomara sobre las montañas lejanas, Eli ya estaba despierto. Encendía una lámpara de aceite, escuchaba el crujido de las tablas viejas y preparaba café en la tetera ennegrecida por los años. Tomaba el primer sorbo en silencio, mirando por la ventana el horizonte velado, y pensaba en los días que se parecían tanto unos a otros, que a veces dudaba si el tiempo realmente pasaba. Su barco, un bote de madera llamado Mariner's Rest, lo esperaba siempre en el muelle podrido, con las cuerdas tensas por el viento y las redes dobladas sobre la proa. El ritual de prepararse era tan mecánico que parecía parte de su cuerpo. Botas, chaqueta impermeable, revisión del motor, las manos curtidas tocando cada nudo, como quien reza sin fe pero por costumbre. Eli vivía solo desde hacía casi una década. Su esposa Sarah había muerto en invierno, una noche en la que la tormenta cubrió la isla con un manto de hielo y el médico del pueblo no pudo llegar a tiempo. Desde entonces, la casa había quedado en silencio. A veces, al anochecer, creía oír el eco de su voz en el viento, un murmullo leve entre las tablas del techo, pero sabía que era solo su mente llenando el vacío. El mar se convirtió en su única compañía. Lo observaba, lo escuchaba, lo respetaba con una devoción que no tenía nada de superstición y mucho de comprensión. Porque Eli entendía que el océano no era un enemigo ni un amigo, sino una presencia inmensa, indiferente, que daba y quitaba según sus propios designios. El pueblo más cercano era apenas un conjunto de casas dispersas a lo largo de la costa. No llegaban a 20 las personas que habitaban allí, todas dependientes de la pesca, del comercio escaso con el continente y de la suerte de las mareas. Eli era el más viejo de todos. Los demás lo saludaban con respeto, pero rara vez lo visitaban. Lo consideraban parte del paisaje, una figura que pertenecía más a la isla que a la comunidad. Él no se ofendía por eso. Había aprendido que la soledad podía ser más fiel que la compañía. Las voces de los jóvenes pescadores se escuchaban a veces en el puerto, riendo, bebiendo, discutiendo sobre motores y tormentas. Él los observaba desde lejos, sin envidia ni nostalgia. Había tenido su tiempo de juventud, de furia, de amor. Ahora solo le quedaba el mar y la rutina. La primavera llegó lentamente aquel año, con un sol débil que apenas lograba calentar las rocas cubiertas de algas. Las gaviotas anidaban en los acantilados y el viento traía el olor del salitre y la madera húmeda. Eli seguía saliendo cada día con su bote, lanzando las redes en las zonas que conocía de memoria. Pero un amanecer, al revisar las capturas, notó que las redes estaban casi vacías. Pensó que era una rareza del clima. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Pasó una semana, luego 2, y la pesca seguía siendo pobre. Los pocos peces que quedaban parecían más delgados, sus escamas apagadas, sus ojos sin brillo. Eli sintió una inquietud que no sabía nombrar. Había visto temporadas malas antes, pero algo en el aire era distinto. Había un olor metálico, un sabor extraño en el viento que raspaba la lengua y dejaba un rastro agrio en la garganta. Comentó el asunto en la tienda del puerto, donde un joven dependiente pesaba sacos de harina y latas de combustible. Nadie le dio importancia. «Las corrientes cambian», dijo uno de los muchachos. «Las mareas traen y se llevan todo. Ya volverán los cardúmenes». Pero Eli no estaba convencido.
Conocía el mar demasiado bien para confundir su silencio con calma. A veces el océano se callaba antes de hablar con furia. Era un silencio que pesaba, que presagiaba. Los días pasaban con lentitud, y cada amanecer traía un cielo más opaco. Una mañana, mientras arrastraba las redes hacia la costa, algo en la orilla llamó su atención. Era un destello débil, como si el sol hubiera tocado una superficie metálica entre la arena húmeda. Dejó el bote anclado y caminó hacia el punto brillante. Al principio creyó que era un pedazo de chatarra, restos de algún naufragio viejo. La costa estaba llena de tales reliquias: clavos corroídos, trozos de cadenas, tablones partidos. Pero al agacharse y apartar la arena con las manos, descubrió algo más grande. Bajo la capa de guijarros se dibujaba una curva maciza de hierro, cubierta de óxido y caracoles. La forma era familiar: un ancla. No una ancla común, sino una descomunal, tan grande que la parte visible tenía el grosor de su muslo. Eli raspó un poco más, y los dedos tocaron un eslabón de cadena, redondo, pesado, del tamaño de su brazo. La cadena se extendía bajo la arena y desaparecía en dirección al mar. Se quedó quieto, el viento moviendo su abrigo, el agua acariciando sus botas. Aquella visión lo impresionó más de lo que hubiera querido admitir. Había visto anclas antiguas, restos de barcos hundidos, pero nunca algo tan enorme. Y lo más inquietante era la sensación de que aquella cadena no terminaba cerca, sino que continuaba hacia la profundidad, conectada a algo oculto. Una vieja superstición marinera cruzó por su mente. Cuando el mar te muestra hierro, te está recordando un pecado. Sonrió con amargura, pero no pudo quitarse la idea de encima. Regresó a su casa esa noche con las manos ásperas por la sal y la arena. Encendió la lámpara de aceite y se sentó frente a su cuaderno de notas, el mismo donde apuntaba coordenadas, mareas y observaciones del clima. Escribió una frase breve: encontré un ancla, gigante, aún unida a su cadena. El mar pesa diferente hoy. Cerró el cuaderno y escuchó el sonido del viento contra las ventanas. Por un instante creyó percibir un ritmo en las olas, como si golpearan la costa con una cadencia deliberada, un latido que resonaba bajo el suelo. Se sirvió un poco de café y observó las brasas en el horno. El calor era tenue y el silencio profundo. Esa noche soñó con el mar. En el sueño la cadena se extendía hasta el horizonte, cada eslabón brillando como un ojo abierto. La seguía caminando por encima, pero cuanto más avanzaba, más pesada se volvía, hasta que el hierro se hundía bajo sus pies. Despertó empapado en sudor, el corazón acelerado. Afuera, el viento soplaba con fuerza, trayendo un olor extraño, agrio y químico, como si algo desconocido estuviera filtrándose en el aire. Al amanecer volvió a la playa. La marea estaba baja, y el ancla seguía allí, ahora más visible. El metal relucía bajo la capa del rocío, oscuro y húmedo. Eli se arrodilló junto a ella, acarició la superficie áspera y sintió el frío profundo del hierro. Le pareció oír un zumbido leve, quizás el eco del agua moviéndose entre los eslabones. La cadena seguía firme, entrando al mar como una serpiente dormida. Por primera vez en muchos años sintió miedo. No un miedo físico, sino una inquietud ancestral. Esa sensación de estar ante algo que no debía ser tocado. El resto del día lo pasó reparando redes y observando el cielo. Los nubarrones se acumulaban en el oeste y el viento cambió de dirección. La isla entera parecía contener la respiración. Esa tarde los pocos habitantes del pueblo se reunieron en el puerto para comentar la falta de pesca. Uno de los hombres mencionó que las aves habían desaparecido de las rocas. Otro habló del olor extraño en el agua. Pero nadie supo dar explicación. «Será el cambio de estación», concluyó alguien con una sonrisa tensa. Eli permaneció callado, miraba el horizonte, donde el mar se confundía con el cielo en una franja de plomo. Pensó en la cadena y en lo que podía estar al otro extremo. Esa noche la tormenta llegó sin aviso. El viento azotó los árboles. La lluvia golpeó el tejado con furia y el mar rugió contra los acantilados. Eli no durmió. Se quedó sentado frente a la ventana, viendo los relámpagos iluminar la bahía. En cada destello creía ver el reflejo del ancla en la arena, un relámpago fijo, como si el hierro respondiera al cielo. Cuando al fin el temporal cedió y el amanecer tiñó de gris la línea del horizonte, salió al exterior.
El aire estaba húmedo y pesado. Bajó hasta la playa. La marea había subido tanto que el ancla casi había desaparecido bajo el agua. Pero algo había cambiado. El suelo alrededor estaba removido, como si las olas hubieran cavado más hondo. Se veía parte de la cadena, extendida hacia el norte, firme, imposible de mover. Ellie intentó tirar de un eslabón, pero ni siquiera se inmutó. Era como si el océano mismo lo sujetara. El olor a metal y sal era más intenso. El agua tenía un brillo aceitoso. Se inclinó y tomó un puñado de arena. Se deslizaba entre sus dedos dejando un residuo oscuro. Aquello no era normal. Miró hacia el mar y, por un momento, le pareció que la superficie se movía con una lentitud antinatural, como si respirara. El sonido de las olas era más grave, más profundo. Se sintió observado, aunque no había nadie más. Dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. El mar se mantenía inmóvil, pero en su quietud había una amenaza. Regresó a su casa antes de que la marea subiera del todo. El viento soplaba desde el norte, helado, trayendo consigo el eco lejano de un trueno. Dentro encendió el fuego y se envolvió en una manta. El olor a humedad se había colado en las paredes, como si el mar lo hubiera seguido hasta allí. Abrió su cuaderno y escribió de nuevo. El mar guarda algo, no sé qué, pero lo siente. Cerró los ojos escuchando el golpe rítmico de las olas. En ese sonido había un mensaje que todavía no podía entender, un llamado desde las profundidades. El día terminó con una calma extraña. El cielo se volvió de un gris uniforme y el mar se alisó como un espejo sin luz. Ellie se quedó de pie en el umbral, observando el horizonte. La cadena estaba allí, oculta bajo las aguas, esperando. No sabía que aquel descubrimiento, tan silencioso, tan simple, era el inicio de algo que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de toda la isla. El mar había hablado, y él, sin quererlo, había respondido. El amanecer llegó gris y mudo, con un aire pesado que olía a hierro y a sal vieja. Ellie Wilson salió de su casa como siempre, pero esa mañana no se dirigió al muelle ni revisó las redes. Caminó directamente hacia la playa, con el corazón latiéndole en el pecho como si lo guiara una urgencia silenciosa. El viento era frío, constante, y las nubes cubrían el horizonte en una franja baja y compacta. La marea estaba retirada, dejando al descubierto la arena húmeda y brillante. Allí, donde había descubierto el ancla días atrás, el metal emergía otra vez entre los guijarros, imponente, antiguo, como una ruina resucitada por las olas. Ellie se detuvo frente a ella, observando cómo la cadena se perdía mar adentro. El ancla no había cambiado, pero algo en su presencia era diferente. Ya no parecía un objeto inerte, sino una puerta abierta hacia un mundo oculto bajo la superficie. Se agachó y tocó la cadena. El hierro estaba húmedo, frío, cubierto de una capa de limo y sal. Intentó mover uno de los eslabones, pero ni siquiera se desplazó un centímetro. La fuerza que la mantenía en su sitio era descomunal. Miró hacia la línea del agua y sintió una punzada de inquietud, casi un respeto reverente. Algo tiraba desde el fondo, un peso invisible que mantenía la cadena tensa. El mar parecía guardar un secreto, y él, sin entender por qué, se sentía obligado a descubrirlo. Durante los días siguientes, la idea no lo abandonó. Mientras reparaba las redes o encendía el fuego por la noche, su mente volvía una y otra vez al ancla. Soñaba con ella. En los sueños, la cadena se extendía hacia una oscuridad sin fin, y al final de esa oscuridad había una luz débil, como una linterna perdida en la neblina. Se despertaba sudando, con el sonido del mar retumbando dentro del pecho. Aquella curiosidad se volvió necesidad. La misma disciplina que lo había mantenido vivo durante años de soledad lo empujaba ahora a entender. El mar le hablaba, y él tenía que responder. Una mañana, mientras estaba en el puerto comprando combustible, un grupo de jóvenes pescadores lo vio pasar y comenzó a burlarse. Uno de ellos, Tom Reeves, de apenas 30 años, lo saludó con una sonrisa irónica. «Dicen que estás excavando la playa, viejo. ¿Esperas encontrar oro?» Ellie no contestó. Sabía que si hablaba, solo obtendría risas. Tom insistió, divertido por el silencio del anciano. «Tal vez busques un tesoro de piratas o los huesos de algún monstruo del mar».
Ellie se limitó a mirarlo por un instante. Había en sus ojos algo que hizo callar al muchacho. Sin decir palabra, tomó su bidón y se marchó. Mientras caminaba, oyó las carcajadas detrás de él, pero no le importó. Las burlas eran parte del precio que uno pagaba cuando miraba más allá de lo visible. Esa tarde, al regresar a su cabaña, tomó una decisión. Prepararía sus viejas herramientas de buceo. Hacía más de 30 años que no las usaba, pero todavía conservaba la máscara agrietada, el compresor oxidado y un par de aletas colgadas en el cobertizo. El sol apenas se filtraba entre las nubes cuando comenzó a limpiarlas. El olor del aceite viejo se mezclaba con el de la madera húmeda. Mientras pasaba un trapo por el metal del compresor, recordó los veranos en que buceaba junto a dos amigos, rescatando piezas de barcos hundidos para venderlas como chatarra. Recordó la sensación del agua fría cerrándose sobre el cuerpo, la presión en el pecho, el silencio absoluto del fondo marino. Aquel silencio era el mismo que ahora lo llamaba desde la profundidad. Pasó horas revisando cada pieza, probando el motor, ajustando las válvulas. Cuando encendió el compresor, el zumbido áspero llenó la habitación y por un instante se sintió joven otra vez, impaciente por lanzarse al mar. Al anochecer, todo estaba preparado. Colocó el equipo junto a la puerta y se sirvió un poco de café. En la ventana la luz del faro distante se encendía y apagaba con un ritmo pausado. Esa luz, pensó, había sido testigo de demasiadas cosas que el mundo prefería olvidar. Esa noche apenas durmió. Escuchó el viento soplar entre los árboles y el crujir del tejado. En su mente, el sonido del mar se mezclaba con el murmullo de una voz interior que no lo dejaba descansar. Era la voz de la curiosidad, pero también del miedo. Sabía que algo se escondía allá abajo, y que quizá no le gustaría encontrarlo. Aún así, al amanecer se levantó, tomó un desayuno ligero y caminó hacia la playa con el equipo a cuestas. El mar estaba quieto, tan liso que reflejaba el cielo nublado como una lámina de acero. Ellie aseguró el compresor en su bote y comprobó la manguera de aire. Luego se colocó la máscara y las aletas. Durante un largo momento, permaneció sentado, observando la línea gris del horizonte. La soledad del momento lo sobrecogió. Era un hombre frente al océano, y el océano no tenía rostro, pero lo miraba. Finalmente, respiró hondo y se arrojó al agua. El frío lo golpeó de inmediato, cortante, despiadado. El cuerpo reaccionó con un estremecimiento involuntario, pero se obligó a seguir descendiendo. La visibilidad era escasa. Pequeñas partículas de arena flotaban suspendidas como polvo en una habitación sin aire. La luz del sol se filtraba en haces pálidos que se disolvían a pocos metros. Ellie siguió la cadena con las manos, avanzando con lentitud, palpando los eslabones cubiertos de algas. Cuanto más bajaba, más densa se volvía el agua y más pesado el silencio. La sensación era la de entrar en otro mundo, uno donde el tiempo no tenía peso ni dirección. De pronto su linterna reflejó algo inmenso, un destello metálico, una superficie lisa que emergía de la oscuridad como una pared. Se acercó despacio, con el corazón golpeando en el pecho. Era un casco de barco. Pasó la mano por el metal y sintió la rugosidad del óxido, el relieve de letras borradas por el tiempo. Alcanzó a distinguir fragmentos, una A, una T, un trazo que podría haber sido una R, nada más. La estructura era gigantesca y el ángulo del casco sugería que el barco descansaba de lado, semienterrado en el fondo. Ellie avanzó bordeando la nave, su luz recorriendo ventanillas rotas y barandillas torcidas. Todo estaba cubierto por una capa de limo y costras marinas. Un pez pasó nadando lentamente frente a su máscara, el único ser vivo que había visto desde que entró al agua. El silencio era tan profundo que el sonido de su propia respiración le resultó ensordecedor. Siguió explorando. La cadena terminaba en una gran estructura de hierro, el torno del ancla, todavía sujeto al barco. Era evidente que la nave no se había hundido en una tormenta común. Había sido abandonada o, quizás, había sido llevada allí a propósito. Alrededor, los restos del puente de mando estaban colapsados, y en el fondo del casco se veía un boquete que parecía resultado de una explosión.
Durante un instante, Ellie sintió algo parecido al vértigo. No era solo la profundidad ni la oscuridad. Era la conciencia de estar frente a una historia enterrada, un secreto guardado bajo kilómetros de agua. Intentó asomarse por una abertura lateral, pero una corriente de agua fría lo empujó hacia atrás. Su linterna tembló y un enjambre de burbujas subió a la superficie. Decidió no arriesgar más. Giró sobre sí mismo y comenzó a ascender, siguiendo el rastro de la cadena. Cuando su cabeza emergió, el aire le pareció un milagro. Inspiró con fuerza, jadeando, mientras las olas me mecían con suavidad. Se aferró al borde del bote y permaneció allí, temblando. El cielo estaba gris y una llovizna fina comenzaba a caer. La superficie del agua era tranquila, pero debajo de ella dormía un monstruo de hierro. De regreso en tierra, arrastró el equipo hasta el cobertizo y se dejó caer en una silla. Sus manos aún temblaban. Lo que había visto no se parecía a nada que recordara. Había escuchado historias de buques de guerra hundidos en aquellas aguas durante la Guerra Fría, rumores de operaciones secretas, de barcos desaparecidos sin registro. Su padre, cuando él era niño, solía mencionar una leyenda local, un carguero militar que se había perdido una noche de invierno y del que nunca se habló oficialmente. Entonces él había pensado que eran cuentos para asustar a los jóvenes. Ahora no estaba tan seguro. Esa noche escribió en su cuaderno durante horas. Dibujó el contorno del casco, la ubicación de la cadena, las coordenadas aproximadas. Su letra temblaba, pero el relato era claro. Había un barco, intacto, hundido a poca distancia de la isla. No sabía qué transportaba ni por qué estaba allí, pero algo en su interior le decía que la respuesta no traería alivio. A la mañana siguiente, al despertar, el olor a sal y metal llenaba la casa. Afuera el mar estaba cubierto por una neblina espesa. El viento no soplaba. Era como si el océano esperara. Ellie se asomó por la ventana y vio las gaviotas planear en silencio sobre la bahía, sin atreverse a posarse. Esa quietud lo hizo estremecerse. Pensó en lo que había visto la víspera y sintió que la curiosidad lo arrastraba de nuevo. Si había un barco, tenía que saber qué contenía. Salió con una pala y volvió a la playa. El ancla seguía allí, firme, medio cubierta por la marea. Comenzó a excavar alrededor, moviendo la arena con paciencia. Cada capa revelaba más eslabones de la cadena, todos de un tamaño descomunal. El aire estaba cargado con un olor extraño, una mezcla de óxido, petróleo y algo más, una nota química que irritaba la garganta. Mientras cavaba, el agua burbujeaba entre los granos de arena, liberando pequeñas burbujas con un olor fétido. Era como si algo dormido bajo el suelo estuviera respirando. Trabajó toda la mañana, deteniéndose solo para recuperar el aliento. A medida que la marea subía, las olas comenzaron a llenar el hueco que había abierto. El mar parecía impaciente por reclamar su secreto. Cuando la línea del agua alcanzó sus botas, decidió detenerse. Se quedó mirando cómo la cadena desaparecía de nuevo bajo el movimiento del oleaje, y por un instante tuvo la impresión de que el hierro se movía ligeramente, como si algo tirara desde las profundidades. De regreso a casa, sintió un cansancio profundo, pero no podía dejar de pensar. Se preparó un café, se sentó junto a la ventana y observó el mar. El cielo se había despejado y un sol débil iluminaba la superficie. Por un momento, todo pareció normal, casi hermoso, pero en su interior sabía que la calma era una máscara. Algo antiguo y peligroso dormía bajo esas aguas, y él lo había despertado. Esa noche volvió a soñar con la cadena. En el sueño la seguía hacia abajo, más y más hondo, hasta que el mar se transformaba en una oscuridad líquida. Al final, veía una puerta abierta en el costado del barco, y detrás de ella, un resplandor enfermizo, verdoso. Cuando intentaba acercarse, sentía una presión en el pecho, una voz que le susurraba desde el fondo: «No sigas». Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y el sudor frío en la frente. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró el horizonte. El mar estaba quieto, pero en la superficie se reflejaba una luz débil, como un parpadeo lejano. Ellie sabía que no podría quedarse de brazos cruzados. La curiosidad lo había convertido en su prisionero. No era solo deseo de saber, era la certeza de que el mar lo había elegido, de que aquella verdad, cualquiera que fuera,
Debía salir a la superficie. Encendió la lámpara y escribió una última línea en su cuaderno antes de volver a acostarse. La cadena no termina. El mar quiere que la siga. Cuando cerró los ojos, el sonido de las olas volvió a llenarlo todo. Constante, rítmico, casi hipnótico. No era el sonido del descanso, sino de una llamada. Y en el corazón de esa llamada, el viejo pescador comprendió que lo que había empezado como una simple curiosidad estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo, más oscuro y más irreversible que cualquier tormenta que hubiera conocido. El amanecer llegó cubierto de niebla, un velo espeso que borraba la línea del horizonte y hacía que el mar y el cielo parecieran una sola cosa. Ellie Wilson se levantó antes de que sonara el reloj, aunque no recordaba haber dormido. La imagen del barco seguía en su mente, clara como una herida abierta. Podía ver el metal corroído, las letras casi borradas, la cadena que descendía hacia la oscuridad. Durante la noche había decidido que volvería a bajar. No podía quedarse con la incertidumbre, no después de lo que había visto. Si el mar guardaba un secreto, él lo arrancaría de sus profundidades, aunque le costara la vida. El aire de la mañana era frío y pesado. Ellie salió al cobertizo, donde el equipo de buceo lo esperaba, aún húmedo del día anterior. Pasó un trapo por la máscara, revisó las válvulas del compresor y comprobó la manguera de aire. Luego abrió un pequeño baúl y sacó su vieja cámara resistente al agua, un modelo que había pertenecido a Sarah. Recordó cómo ella solía fotografiar las tormentas desde el muelle, sin miedo al viento ni al agua. La imagen de su esposa, sonriente bajo la lluvia, lo atravesó como un relámpago breve. «Lo que ves debe ser contado», solía decirle. Esa frase, guardada en algún rincón de su memoria, le dio fuerzas para continuar. Cuando salió con el equipo al hombro, el mundo estaba en silencio. Solo se oía el murmullo sordo de las olas rompiendo contra las rocas. El mar parecía esperarlo. Subió al bote y empujó hacia el agua con movimientos lentos pero firmes. El motor tosió 2 veces antes de arrancar. Navegó hacia la zona donde la cadena desaparecía en la profundidad, guiándose por las marcas que había hecho en la costa con piedras blancas. La neblina se espesaba a medida que se alejaba. A los pocos minutos, la isla desapareció detrás de él, y solo quedaba el gris absoluto. Apagó el motor y dejó que el bote flotara. El mar estaba inquietantemente quieto. Tomó la cámara, la aseguró a su pecho y se colocó la máscara. La respiración dentro del tubo sonaba fuerte, casi humana, como si el propio mar respirara con él. Se ajustó el cinturón de plomo, revisó la presión del tanque y sin pensarlo más, se lanzó al agua. El frío fue un golpe brutal. El cuerpo se contrajo, pero la adrenalina lo sostuvo. Descendió lentamente, moviendo las aletas con precisión, siguiendo el trazo invisible de la cadena que se perdía hacia abajo. La luz del sol se extinguía rápido. A los 10 metros todo era una penumbra verdosa. A los 20, la oscuridad se volvió densa, casi tangible. Encendió la linterna y el haz cortó el agua como una espada dorada. El barco apareció de nuevo frente a él, inmenso y silencioso. Parecía un animal dormido. La cadena llegaba hasta el torno de proa, donde se enroscaba en un amasijo de hierro y algas. Ellie avanzó despacio, evitando remover el sedimento. La visibilidad era escasa, pero lo suficiente para ver que el casco estaba cubierto de marcas y abolladuras. Había sufrido daños, pero no los de un naufragio común. No había señales de incendio ni restos de explosión reciente. Era como si el barco hubiera sido hundido deliberadamente, con cuidado, para que nadie lo encontrara. Siguió nadando a lo largo de la cubierta. Su linterna iluminó una puerta medio abierta en el costado del casco. Dudó un momento, consciente de que adentrarse en el interior era peligroso, pero la curiosidad lo empujó. Con un leve empujón, la puerta cedió y una nube de burbujas se elevó hacia arriba, como si el barco exhalara después de un largo sueño. Dentro, la oscuridad era total. Ellie encendió una segunda linterna. El rayo de luz reveló un pasillo estrecho cubierto de sedimento. Los restos de tuberías colgaban del techo como raíces muertas. Avanzó con cautela, sosteniendo la cámara frente a él, grabando cada detalle. A pocos metros,
El pasillo se abría a una sala más grande, probablemente la bodega principal. El corazón le dio un vuelco. Frente a él se extendía una fila de cilindros metálicos, enormes, cada uno de casi 2 metros de largo, apilados en hileras. Algunos estaban semienterrados en la arena. Otros mostraban grietas y abolladuras. Se acercó y limpió con la mano una de las superficies cubiertas de limo. La linterna iluminó letras pintadas en negro, apenas legibles. Toxic, Danger, Property of U.S. Army. El aire dentro de la máscara se volvió más pesado. Ellie sintió cómo el estómago se le contraía. Comprendió al instante lo que estaba viendo. Aquello no era un barco pesquero ni un carguero comercial. Era un buque militar, un transportador de materiales peligrosos. Dio un paso atrás, tratando de pensar. Las grietas en los cilindros no eran recientes. Debían de tener décadas. Pero eso no importaba. El contenido seguía allí, sellado o tal vez filtrándose lentamente. Entonces la linterna iluminó algo más. Entre 2 contenedores, medio cubierto de sedimento, yacía una figura humana, o lo que quedaba de ella. Un esqueleto vestido con restos de uniforme, el cráneo vuelto hacia un lado, los huesos aún unidos por fragmentos de tela. La mandíbula parecía abierta en un grito silencioso. Ellie sintió que el pulso se le disparaba. El instinto le gritó que huyera, pero sus pies parecían clavados al fondo. Solo el miedo puro lo liberó. Soltó una exhalación que hizo vibrar su regulador, dio media vuelta y comenzó a nadar hacia la salida. El ascenso fue una pesadilla. Cada metro le costaba más aire, más fuerza. Sentía que el mar lo aferraba, que no quería dejarlo ir. La linterna golpeaba su pecho, la cámara se balanceaba contra su traje, y el sonido de su respiración era un rugido desesperado. Cuando por fin emergió, el aire le quemó los pulmones. Subió al bote tambaleándose, jadeando, con la piel entumecida. Se quitó la máscara y escupió agua salada. El mar estaba gris y sereno, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía la verdad. Bajo esa superficie dormía una tumba venenosa. De regreso en la costa, se derrumbó en el suelo del cobertizo. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo quitarse el equipo. Sentía un sabor metálico en la boca, un ardor en la garganta. Sabía que debía escribir, documentar lo que había visto antes de que el miedo lo silenciara. Encendió la lámpara de aceite y abrió su cuaderno. Las palabras salieron torpes, apretadas, manchadas de humedad. Contenedores tóxicos, marca militar, fugas visibles, un cuerpo. Esto no es un naufragio, es un entierro. Durante horas permaneció sentado, escuchando el mar golpear las rocas. Cada ola parecía pronunciar un nombre, una advertencia. No debías mirar, pero ya era tarde. Lo que había visto no podía ser olvidado. En la penumbra de la habitación, la llama de la lámpara vaciló. Por un instante, el humo que subía del aceite le pareció tener el mismo olor que el del agua en el fondo. Ácido, químico, antinatural. A la mañana siguiente, despertó con dolor de cabeza y la garganta irritada. El aire en la cabaña estaba cargado de humedad y cada respiración le costaba. Al mirarse al espejo, vio que tenía los ojos enrojecidos. Pensó que era el cansancio o el frío del mar. Sin embargo, una sospecha crecía en su mente. ¿Y si algo de lo que escapaba de esos contenedores había contaminado el agua? ¿Y si lo había respirado sin darse cuenta? Intentó apartar el pensamiento, pero no pudo. Tomó una jarra, bajó a la playa y llenó un frasco con agua del mar cerca de la orilla. La observó a contraluz. Era turbia, con un leve brillo iridiscente. Eso no era normal. Pasó el resto del día revisando sus viejas notas sobre las mareas. Había trabajado muchos años registrando los movimientos del agua, midiendo corrientes para el servicio pesquero. En sus registros no había nada parecido. Las aguas de la bahía siempre habían sido limpias, frías y transparentes. Pero desde que descubrió el ancla, todo había cambiado. Esa tarde, volvió a la playa. La marea estaba baja y el aire olía fuerte, con un dejo agrio. Cerca del borde del agua, notó pequeños peces muertos, sus cuerpos brillando con un tono metálico. Los recogió con cuidado y los colocó en un cubo. No había duda. Algo se filtraba desde el fondo, subiendo poco a poco hacia la superficie.
Regresó a casa y comenzó a buscar documentos antiguos en una caja que guardaba bajo el piso. Encontró mapas de navegación, recortes de periódicos y, entre ellos, un informe amarillento de 1987. Era un registro de rutas de embarcaciones militares cerca de las islas Aleutianas. Una nota al margen decía: buque no identificado, perdido al norte de Atka, carga peligrosa, sin intento de recuperación. Nada más. No había nombre, ni número, ni explicación. Solo esa frase. Ellie se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. Todo encajaba. El barco que había encontrado era ese. Había estado allí durante décadas, filtrando su veneno lentamente, sin que nadie lo supiera. O peor aún, sabiéndolo y eligiendo callar. El descubrimiento lo llenó de rabia y miedo. Pensó en los años que había vivido alimentándose de los peces de esas aguas, en los niños del pueblo que nadaban en verano en la bahía, en los animales que bebían de los arroyos cercanos. Todo estaba conectado. Si el veneno se había extendido, ya era demasiado tarde. Esa noche la fiebre lo atacó. Se recostó sin fuerzas, temblando. La garganta le ardía y la piel le picaba. El aire dentro de la casa tenía un sabor extraño, metálico. Soñó con el barco otra vez. En el sueño la cadena lo arrastraba hacia el fondo, y las letras en los cilindros brillaban con un resplandor verdoso. Podía oír un zumbido como un coro de voces ahogadas. Una figura lo observaba desde el casco. El esqueleto que había visto, ahora en movimiento, con los ojos vacíos. Despertó empapado en sudor, con el corazón desbocado. Al amanecer, el mar estaba en calma. Pero esa calma ya no le traía paz. Era el silencio de algo que espera. Se levantó, encendió la lámpara y escribió en el margen del cuaderno: la muerte duerme bajo el agua. La hemos alimentado durante años sin saberlo. Luego se sentó frente a la ventana, observando el horizonte. El sol apenas lograba romper la niebla, y el reflejo sobre el agua parecía de un color enfermo, amarillento. Por primera vez en su vida, Ellie sintió que el mar, su viejo compañero, lo miraba con rencor. Sabía que no podía guardar el secreto para sí. Alguien tenía que saberlo. Alguien debía escuchar. Pero también comprendía que la verdad tenía un precio. El veneno no solo estaba en el agua, estaba en su cuerpo, en su sangre. Lo sentía moverse dentro de él, un fuego lento. Y aún así, se prometió no detenerse. Antes de que el mar reclamara la isla por completo, él lo obligaría a confesar. Se levantó, tomó la cámara y miró el carrete. Aún tenía espacio. Preparó el bote una vez más, mientras el viento soplaba débilmente desde el norte. Esta vez no sería un simple pescador que escuchaba al mar. Sería su testigo, porque había cosas que debían ser vistas, aunque mirar significara perderlo todo. Y así, bajo un cielo gris que parecía anticipar tormenta, Eli Wilson volvió al mar, dispuesto a levantar la carga que nunca debió ser tocada. El amanecer lo encontró sentado junto a la mesa, con la cabeza apoyada sobre los brazos. No había dormido. El cansancio y la fiebre lo mantenían en un estado confuso, entre la vigilia y el delirio. En la lámpara aún ardía una llama baja, y el aire en la habitación olía a humo, sal y sudor. Sobre la mesa estaban los frascos con agua contaminada que había recogido en la orilla, el cuaderno abierto lleno de notas torcidas y los rollos de película dentro de una caja metálica. El cuerpo le dolía, pero lo que sentía dentro era algo más profundo, una urgencia, una necesidad de romper el silencio. La verdad que había visto bajo el mar no podía quedarse enterrada junto con los muertos de aquel barco. Tenía que salir, y debía hacerlo ya. La decisión lo golpeó con la claridad del amanecer. No podía quedarse en la isla esperando a que el veneno se extendiera. Nadie más lo haría. Era él quien debía llevar la prueba, mostrarla, hablar hasta que alguien escuchara. Tomó una taza de café frío, bebió un sorbo y se puso de pie. Afuera, el viento soplaba desde el oeste, arrastrando el olor de las algas podridas. En la orilla, los peces muertos se acumulaban entre la espuma, y algunas gaviotas picoteaban sus cuerpos sin entusiasmo. El mar seguía tan gris como la víspera, pero ya no había misterio en su silencio, solo amenaza. Ellie empaquetó sus cosas con movimientos lentos pero decididos.
Colocó los frascos de agua en una caja de madera, junto con las fotografías y el cuaderno. Amarró la tapa con una cuerda gruesa y la selló con cera. Esa caja, pensó, contenía más que pruebas, contenía la confesión del mar. Acomodó todo en su viejo bote, revisó el motor y, sin mirar atrás, partió hacia el continente. La niebla era espesa, el aire húmedo, y la isla desapareció en cuestión de minutos. Navegó durante horas, guiado por la brújula y por una determinación que le ardía en el pecho. El sol apenas se filtraba por entre las nubes, y el horizonte era una línea difusa. Cuando por fin divisó los muelles del puerto, el reloj marcaba casi el mediodía. El bullicio de la ciudad lo golpeó con fuerza. El ruido de las grúas, los motores, las voces humanas. Llevaba demasiado tiempo en el silencio de la isla, y el sonido del mundo civilizado le pareció ajeno, distante, como un eco de una vida que ya no le pertenecía. Amarró el bote y cargó la caja. Los transeúntes lo miraban de reojo, quizá por su aspecto. Las ropas gastadas, la barba descuidada, la piel curtida por el sol y el viento. Pero él no les prestó atención. Solo pensaba en llegar al lugar adecuado, en encontrar a alguien que pudiera entender. Su primer destino fue la oficina de pesca regional. Recordaba el edificio de cuando, años atrás, había trabajado enviando reportes sobre las corrientes y los movimientos de las especies. Era un edificio gris, sin encanto, con el olor permanente a papel húmedo y café rancio. Subió las escaleras con esfuerzo, respirando con dificultad, y se presentó en la recepción. Detrás del mostrador, un joven con gafas lo miró sin levantar del todo la cabeza del escritorio. «Necesito hablar con el encargado», dijo Ellie apoyando la caja sobre el mostrador. «¿Tiene cita?», preguntó el muchacho con tono mecánico. «No, pero es urgente. Es sobre contaminación marina. Hay un barco hundido cerca de la isla. Está filtrando materiales peligrosos». El joven suspiró, visiblemente cansado, y le pasó un formulario. «Llene esto, por favor. Lo enviamos al Departamento Ambiental en Anchorage». Ellie lo miró, incrédulo. «No entiende. Esto no es una mancha de aceite o basura de pescadores. Es militar. Vi los contenedores. Llevan marcas del ejército. Están filtrando veneno al mar». El joven se encogió de hombros. «Lo siento, señor, pero nosotros solo tramitamos reportes de pesca. Las cuestiones militares no son competencia nuestra». Ellie apretó los puños. El esfuerzo por contener la rabia lo hizo temblar. ¿Y si se mueren todos los peces? ¿Y si el veneno llega a la costa? ¿A quién le compete eso? El recepcionista se incomodó y miró hacia otro lado. «Puede dejar el informe. Alguien lo revisará». Ellie agarró la caja y se marchó sin responder. Afuera el aire era más cálido, pero su cuerpo seguía frío. La ciudad bullía a su alrededor, indiferente. Caminó hasta el puerto, buscando con la mirada algún lugar donde pudieran escucharlo. Vio el edificio del puerto y pensó en la guardia costera. Si alguien tenía autoridad para intervenir, serían ellos. El puesto de la guardia estaba a pocos metros del muelle. 2 hombres uniformados hablaban junto a la entrada, fumando. Ellie se acercó, sosteniendo la caja con ambas manos. «Necesito hablar con su oficial. Es urgente». Uno de los guardias lo miró con curiosidad. «¿Sobre qué asunto?» «Un naufragio», respondió Ellie, respirando con dificultad. «Un buque militar, al norte de la isla. Está filtrando materiales tóxicos. Hay contenedores marcados con símbolos de peligro». El guardia intercambió una mirada con su compañero, luego sonrió con condescendencia. «¿Y cómo sabe usted eso, señor?» «Lo vi con mis propios ojos», dijo Ellie. «Soy pescador. He vivido allí toda mi vida. Tengo pruebas, fotografías, muestras de agua». El guardia tomó un cigarrillo, lo encendió y exhaló el humo lentamente. «Si hubiera un barco hundido con material peligroso, ya lo sabríamos. La Marina patrulla esas aguas cada 6 meses». «Pues no lo encontraron», replicó Ellie con voz ronca. «Porque no querían encontrarlo». El otro guardia rió por lo bajo. «Mire, viejo, ¿por qué no deja esa caja aquí y nosotros la revisamos más tarde?» Ellie sintió cómo la indignación le quemaba por dentro. «Ustedes no entienden», dijo elevando la voz. «Esto no es un rumor, es una advertencia. Ese barco está envenenando el mar, y si no hacen nada, todos pagaremos el precio».
El guardia se enderezó con gesto impaciente. «Baje la voz, señor. No tenemos tiempo para teorías de conspiración». Ellie se quedó inmóvil unos segundos. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y se marchó. Caminó hasta el final del muelle, donde el viento soplaba con más fuerza. El ruido del puerto parecía lejano, apagado por el rugido del mar. Se apoyó contra una barandilla y cerró los ojos. Por un momento pensó en rendirse, en regresar a la isla y dejar que el océano terminara lo que había empezado. Pero algo dentro de él se resistía. Si nadie lo escuchaba, tendría que encontrar otro camino. Caminó por las calles del puerto hasta llegar a un pequeño edificio con un cartel oxidado. The Anchorage Daily Voice. Lo recordaba de sus días de juventud. Era un periódico local, modesto, pero conocido por publicar historias incómodas. Subió los peldaños de piedra y empujó la puerta. Adentro, el aire olía a tinta y papel. Varias máquinas de escribir repiqueteaban al fondo, y una mujer de cabello recogido levantó la vista al verlo entrar. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó. «Necesito hablar con alguien», dijo Ellie. «Tengo una historia que deben escuchar». La mujer lo estudió por un instante. Luego señaló una mesa al fondo, donde un hombre joven escribía. «Hable con el señor Keller. Es editor». Ellie se acercó, dejó la caja sobre el escritorio y comenzó a hablar. Contó todo: el ancla, la cadena, el buque sumergido, los contenedores con marcas del ejército, el cuerpo que encontró entre ellos, el olor a químicos, los peces muertos. Su voz temblaba, pero no por el miedo, sino por la pasión de quien ha visto algo que el mundo se niega a mirar. Keller lo escuchó con una expresión neutral, solo interrumpiéndolo una vez para tomar notas. Cuando Ellie terminó, el silencio se hizo largo. Keller miró las fotografías que el pescador había extendido sobre la mesa. Eran borrosas, oscuras, pero mostraban claramente las letras Toxic y Property of U.S. Army sobre los cilindros corroídos. «Es interesante», dijo finalmente, «pero necesito pruebas verificables. Un experto que confirme lo que dice. Sin eso, no puedo publicar una historia así. Sería acusar al ejército sin fundamento». Ellie lo miró, incrédulo. «¿Y qué más necesita? ¿Que le traiga el veneno en las manos?» «Mírelas», dijo señalando sus propias palmas, cubiertas de una leve erupción rojiza. «Esto viene del agua», el periodista suspiró. «Entiendo que está convencido, señor Wilson, pero esto necesita tiempo, investigación». «No hay tiempo», replicó Ellie. «El mar no espera». Keller lo observó con cierta lástima. «Le recomiendo que hable con el Departamento Ambiental del gobierno. Ellos pueden enviar una expedición. Nosotros solo somos periodistas». Ellie recogió sus cosas sin responder. Antes de salir, el periodista añadió: «No lo tome a mal. Hay muchas personas que dicen cosas parecidas. Algunos creen que el gobierno hundió aviones, otros que el océano está lleno de armas químicas. No podemos perseguir cada historia». Ellie se quedó en la puerta. «Yo no creo», dijo con voz baja. «Yo vi. Salió al anochecer. La luz del crepúsculo se reflejaba en los charcos de la calle. Caminó sin rumbo, con la caja apretada contra el pecho. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. El mundo seguía girando, indiferente, mientras él cargaba el peso de un secreto que lo estaba matando. Encontró un pequeño bar cerca del muelle y alquiló una habitación arriba. El olor a tabaco y cerveza se mezclaba con el del gasoil del puerto. Se sentó en la cama, dejó la caja a sus pies y se llevó las manos a la cara. Tenía la garganta seca y el pecho ardía. Pasó la noche en vela. Pensó en su isla, en las gaviotas que ya no volaban, en el mar que brillaba con un reflejo enfermo. Pensó en Sara, en cómo solía decirle que el mar era un espejo del alma. Si lo miras demasiado tiempo, acaba mostrándote lo que llevas dentro. Tal vez eso era lo que le estaba pasando. El mar le había devuelto su propio miedo, su impotencia. Al amanecer, decidió volver. Había hecho todo lo que podía. Si nadie quería escuchar, no quedaba más que actuar solo. Empacó sus cosas, bajó al muelle y esperó el primer ferry. Mientras el barco se alejaba del puerto, observó las grúas perderse entre la niebla. A lo lejos, el sol asomaba débilmente sobre las aguas. Por un momento, sintió una calma extraña, una resignación que rozaba la paz. Había fracasado, pero aún podía luchar desde su rincón del mundo.
Cuando llegó a la isla, el aire tenía otro olor, más denso, más amargo. La playa estaba cubierta de espuma amarillenta, y los peces muertos se acumulaban en montones. Caminó despacio, sintiendo cómo el suelo se pegaba a sus botas. En la orilla, el ancla seguía allí, medio sumergida, pero el hierro parecía más oscuro, casi negro. El mar bullía alrededor, como si algo debajo se moviera. Ellie se arrodilló, tocó el metal frío y murmuró en voz baja: «No te dejaré ganar». Regresó a la cabaña y encendió la lámpara. Sobre la mesa, abrió su cuaderno y escribió con mano temblorosa. Las autoridades no escucharon. Dijeron que era un cuento, pero el veneno sigue extendiéndose. Debo actuar, no por mí, sino por el mar. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y miró hacia la ventana. Afuera, la marea subía lentamente, cubriendo las huellas en la arena. En la distancia, el rumor de las olas se mezclaba con un sonido nuevo, más profundo, casi un lamento. Era el mar hablando otra vez, solo que ahora él era el único dispuesto a escuchar. La tormenta llegó esa noche sin aviso, rugiendo con una furia que parecía venir del fondo mismo del océano. Ellie Wilson despertó sobresaltado cuando las ráfagas de viento golpearon las ventanas con fuerza suficiente para hacerlas vibrar. La lluvia caía en diagonales violentas y los truenos hacían temblar la pequeña cabaña. Durante años había escuchado tormentas, pero aquella sonaba distinta, más densa, más cargada, como si el aire mismo ardiera con un veneno invisible. Se levantó tambaleándose, encendió la lámpara y miró hacia el mar por la ventana. El horizonte era un muro de oscuridad interrumpido por relámpagos que iluminaban el paisaje por breves segundos. El ancla en la playa, la cadena hundiéndose en la espuma, y más allá, el agua burbujeante que hervía con un resplandor enfermizo. La tormenta parecía concentrarse sobre la bahía, como si algo debajo agitara las corrientes. Ellie sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. La marea estaba subiendo más rápido de lo normal, y el aire dentro de la casa olía a metal y azufre. Por un instante pensó en huir, pero el pensamiento se desvaneció de inmediato. Ya no podía abandonar aquel lugar, no mientras el mar siguiera escupiendo su veneno sobre la tierra. Era su responsabilidad, aunque no entendiera del todo por qué. Se puso la chaqueta impermeable, tomó su linterna y salió al exterior. La lluvia lo golpeó como agujas. El barro le llegaba hasta los tobillos, y el rugido del viento hacía imposible pensar con claridad. Caminó hasta la playa, guiándose por la luz de los relámpagos. El mar se había tragado casi toda la arena, y las olas chocaban contra el ancla, lanzando espuma negra. Una espuma espesa, aceitosa, que olía a amoníaco y dejaba un brillo verdoso sobre el suelo. Entonces lo vio. Un objeto enorme emergía lentamente entre las olas, arrastrado por la corriente. Al principio creyó que era un tronco o parte de un barco viejo, pero cuando la marea lo empujó hasta la orilla, comprendió la verdad. Era un cilindro metálico, igual que los que había visto en el fondo del mar, con las mismas letras grabadas, Toxic, y un número ilegible. El contenedor estaba abollado y resumaba un líquido oscuro por una grieta lateral. El olor era insoportable, una mezcla de óxido y podredumbre química que le quemó la garganta al respirar. Ellie retrocedió, tosiendo. Su linterna iluminó el rastro que el líquido dejaba al mezclarse con el agua. Una mancha negra que se expandía sobre la superficie y que hacía morir las olas a su contacto. Se inclinó, cubriéndose la boca con la manga, y observó cómo pequeños peces flotaban panza arriba, convulsionando hasta quedar inmóviles. El horror lo paralizó unos segundos. El mar se estaba pudriendo ante sus ojos. Sin pensarlo más, corrió de vuelta a la cabaña, resbalando sobre el barro. Tomó su cámara, las pilas de repuesto y un viejo trípode. Si nadie había querido escucharlo, esta vez tendría que mostrarles la verdad. Salió de nuevo bajo la lluvia y comenzó a grabar. El cilindro brillaba con cada relámpago, y el sonido del viento mezclado con el rugido del mar daba a la escena un tono apocalíptico. Habló frente a la cámara, gritando por encima del ruido. «Esto está pasando ahora mismo. Los contenedores han salido a la superficie. El veneno se está extendiendo. No queda tiempo.
Cada palabra se perdía entre los truenos, pero su voz, quebrada y ronca, llevaba la fuerza de la desesperación. Grabó el agua negra, los peces muertos, la arena que burbujeaba al contacto con el líquido. Luego, apuntó la cámara hacia sí mismo. Su rostro estaba empapado, los ojos inyectados en sangre, las mejillas cubiertas de sal y sudor. «Si muero», dijo con voz baja, casi susurrando, «que al menos quede esto, que alguien vea lo que hicimos». La tormenta duró toda la noche. El viento rugía como un animal herido, y las olas golpeaban la orilla con una violencia que hacía temblar el suelo. Eli no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, vigilando la playa. Cada tanto, un nuevo destello iluminaba el mar, y por un segundo podía ver los cilindros girando en la espuma, arrastrados por la corriente. Al amanecer, la tormenta comenzó a ceder. El cielo seguía oscuro, pero el viento había perdido su fuerza. La playa era un campo de ruinas, troncos, redes, basura y, entre todo, varios contenedores esparcidos a lo largo de la orilla. Salió al exterior con las piernas temblorosas. El aire era pesado y olía a muerte. El agua del mar tenía un tono gris verdoso, y la arena estaba cubierta por una capa viscosa. A cada paso que daba, el suelo burbujeaba y desprendía un olor ácido. Se acercó al contenedor más cercano y lo observó de cerca. La válvula lateral estaba abierta y el metal corroído parecía derretirse lentamente. Comprendió que la tormenta había liberado el infierno desde las profundidades. Corrió de regreso a la casa y encendió su viejo ordenador. La conexión a internet era lenta, casi inútil, pero logró transferir los videos de la cámara y algunos de los documentos escaneados. Pasó horas luchando con el módem, enviando los archivos a todas las direcciones que recordaba. Agencias ambientales, universidades, periódicos, incluso foros en línea. Escribió el mismo mensaje una y otra vez. Material tóxico filtrándose en el mar. Evidencia adjunta, urgente. Cada envío tardaba eternidades. A veces la conexión se caía y debía empezar de nuevo. Pero no se detuvo. Su cuerpo estaba débil, su cabeza ardía y la fiebre lo hacía delirar, pero siguió trabajando. Cuando terminó, el reloj marcaba las 3 de la tarde. Se dejó caer sobre la silla, exhausto. Por un instante, pensó que tal vez alguien respondería, que en alguna parte del continente, una persona vería sus videos y comprendería. Esa esperanza duró poco. Al caer la noche, llegó la respuesta. Un correo sin remitente claro, sin firma, solo una frase. Deje de investigar. Leyó el mensaje 3 veces, sintiendo como una corriente de hielo le recorría la espalda. Luego, otro correo, esta vez con dirección oficial, pero igual de vacío. Su reporte ha sido recibido. No se requiere más información por el momento. Eli cerró los ojos, respirando con dificultad. Era evidente, lo sabían. Sabían del barco, del veneno, de todo. Y lo habían ocultado. Quizá durante años. Quizá desde el día mismo en que hundieron aquel buque. Comprendió entonces que estaba solo, que nadie vendría a ayudarlo. Al día siguiente, el mar parecía más tranquilo, pero la calma era engañosa. Una neblina espesa cubría la costa, y el agua tenía un brillo opaco. Eli caminó por la playa, observando las huellas que el veneno había dejado. Los peces muertos se amontonaban en la orilla, y entre ellos las algas habían cambiado de color, de verde a un tono pardo, casi negro. Más allá, el ancla seguía firme, cubierta por la espuma oscura. Cada vez que una ola la golpeaba, el hierro emitía un sonido profundo, como un lamento metálico. Eli tomó su cuaderno y escribió mientras caminaba. El mar está enfermo. Las corrientes huelen a ácido. Todo lo que toca el agua muere. Si esto se extiende, llegará al continente. No hay escape. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz. Esa noche, volvió a soñar con el barco. Pero esta vez no estaba en las profundidades. Lo veía emergiendo lentamente del mar, goteando un líquido oscuro, rodeado de cadáveres, de peces y gaviotas. En el sueño, una voz lo llamaba por su nombre, una voz que parecía salir del propio casco del buque. «Nos hundieron contigo», decía la voz, «y ahora tú nos devolverás al aire».
Despertó gritando, empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Pasaron los días y la situación empeoró. Las lluvias se volvieron más frecuentes, el aire más denso. Ellie apenas podía respirar sin sentir ardor en los pulmones. Su piel estaba cubierta de manchas rojizas y su cabello comenzaba a caerse, pero no se detuvo. Seguía filmando, escribiendo, registrando todo. Sabía que su cuerpo se estaba apagando, pero lo aceptaba con serenidad. Si su muerte servía para que el mundo supiera la verdad, valía la pena. El quinto día después de la tormenta, el mar volvió a rugir. Una nueva tempestad se levantaba en el horizonte, pero esta vez no era solo viento. En el aire había un brillo amarillento, como si la atmósfera misma se hubiera contaminado. Ellie miró hacia la bahía y vio cómo el agua comenzaba a hervir, burbujeando desde abajo. El veneno había alcanzado un punto crítico. Todo el océano frente a la isla parecía agitarse con una vida siniestra. Con las pocas fuerzas que le quedaban, bajó hasta la orilla. A cada paso sentía que la tierra vibraba bajo sus pies. El ancla estaba casi completamente sumergida y la cadena desaparecía en la espuma. Ellie se arrodilló y tocó el metal una vez más. El frío era insoportable, como si el hierro estuviera absorbiendo su calor. Cerró los ojos y susurró: «Ya lo mostré, ya no podrán ocultarlo». Cuando abrió los ojos vio cómo una ola gigantesca se alzaba frente a él. Por un instante pensó que el mar se lo tragaría, y no le importó. Pero la ola se detuvo, se partió en dos, y retrocedió lentamente, dejando tras de sí un silencio absoluto. La tormenta se disipó tan rápido como había llegado. El aire se limpió un poco, y el cielo se abrió, dejando pasar la luz del sol por primera vez en días. Ellie se levantó con dificultad, tambaleándose. El mar estaba quieto otra vez, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que debajo, las corrientes seguían cargadas de muerte. Aún así, sintió una paz extraña. Había hecho todo lo posible. Había cumplido con su deber. Subió a la cabaña, se sentó frente a la mesa y escribió una última línea en su cuaderno. «He visto el infierno salir del agua». Si alguna vez regresan, que sepan que el mar no olvida. Esa noche el mar guardó silencio. Las olas se movían suavemente y la brisa traía un olor diferente, como si la primera capa del veneno se hubiera disipado. Ellie, agotado, se recostó junto a la ventana y observó la luna reflejarse en el agua. Pensó en Sarah, en su risa, en los días en que el mar era solo un espejo azul. Cerró los ojos con una sonrisa débil. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. El mar al otro lado del cristal siguió respirando, profundo, antiguo, cargado de secretos. Y aunque la superficie parecía calma, en su interior algo seguía moviéndose, algo que ya no podía ser contenido. El veneno se había liberado, y con él la verdad. El amanecer se filtró con una luz débil y dorada sobre la isla, un resplandor suave que se reflejaba en los charcos de lluvia y en la superficie inmóvil del mar. Después de días de tormenta y veneno, la calma parecía casi irreal. Ellie Wilson se despertó con dificultad, envuelto en una manta húmeda, y por un momento no supo si seguía soñando. La habitación estaba llena del olor agrio, del agua salada y del humo del aceite quemado. En la mesa, las páginas de su cuaderno se habían arrugado por la humedad, pero seguían abiertas donde había escrito su última frase. La miró sin leerla, porque ya la sabía de memoria. Se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas, y se acercó a la ventana. Afuera el mundo parecía suspendido en una quietud frágil. Las olas se movían con lentitud, y el cielo, por primera vez en mucho tiempo, mostraba un tono azul pálido. Sin embargo, bajo aquella serenidad, algo se intuía diferente, como si el aire mismo contuviera una advertencia. El viejo pescador bajó a la playa. El suelo seguía húmedo, pero el color de la arena había cambiado. Ya no era negra ni aceitosa, sino de un gris uniforme que brillaba con la luz del sol. Las huellas de la tormenta estaban por todas partes. Maderas rotas, fragmentos de redes, los restos oxidados de un contenedor medio enterrado. Ellie se acercó a él, con paso lento, y vio que las letras pintadas se habían borrado casi por completo. Solo quedaban marcas vagas, como cicatrices.
El olor a químicos había disminuido, pero persistía un leve aroma metálico que se mezclaba con la sal. El mar respiraba otra vez, aunque su aliento seguía envenenado. Ellie observó el horizonte. En la distancia, puntos oscuros se movían sobre el agua. Por un momento pensó que eran aves, pero cuando el reflejo del sol los tocó, comprendió que eran barcos. Barcos grandes, con cascos blancos y antenas brillando al sol. Se detuvo, sin saber si sentir alivio o temor. La ayuda había llegado, pero no por voluntad de los hombres a los que había escrito, sino porque su video había cruzado el mundo. En algún lugar, alguien lo había visto, y finalmente habían reaccionado. Horas más tarde, los motores de los buques retumbaron cerca de la costa. El sonido era profundo, constante, como un eco de la maquinaria del tiempo. Desde el acantilado, Ellie los observó acercarse. Había 3 embarcaciones principales, una científica, con instrumentos en cubierta, otra militar, con la bandera de Estados Unidos ondeando firme en el mástil, y una más pequeña, con personal médico y técnicos ambientales. Helicópteros sobrevolaban la zona, levantando remolinos de polvo salino. Por primera vez en décadas, la isla olvidada de Ellie se convertía en el centro de la atención del mundo. Cuando los botes menores tocaron tierra, un grupo de hombres y mujeres descendió. Vestían trajes protectores y máscaras. Caminaban con precaución, midiendo la radiación y la toxicidad del aire. Entre ellos iba una mujer alta, de cabello recogido y mirada firme. Se presentó como la doctora Clara Jensen, especialista en desechos industriales y contaminación oceánica. Hablaba con voz serena, pero su rostro reflejaba el peso de la responsabilidad. «Usted es el señor Wilson», dijo acercándose con respeto. «Hemos visto sus grabaciones. Nadie podía creerlo al principio, pero las imágenes eran demasiado claras. Lo que hizo fue necesario». Ellie asintió sin responder. Su voz se había vuelto áspera, como si cada palabra fuera una piedra. Los médicos insistieron en revisarlo, pero él los apartó con un gesto. «Estoy bien», mintió. «Atiendan primero al mar». La doctora lo miró en silencio, comprendiendo. Luego dio órdenes rápidas a su equipo. Pronto comenzaron a desplegar barreras flotantes, a tomar muestras de agua, a marcar los contenedores visibles. Los drones zumbaban sobre el agua como insectos mecánicos. En el aire se respiraba una mezcla de esperanza y horror. Cada nuevo hallazgo confirmaba la magnitud de la catástrofe. Mientras trabajaban, Ellie los observaba desde la colina. El sol ya estaba alto, pero su luz parecía más fría que antes. Escuchaba fragmentos de conversaciones que el viento traía hasta él. Palabras como contaminación crónica, metales pesados, residuos militares, violación de tratados. Todo aquello confirmaba lo que había temido. El veneno no era accidente, era herencia. Por la tarde, un hombre uniformado se le acercó. Era el capitán Rourke, de la Marina. Su rostro curtido y su voz medida mostraban la costumbre de mandar, pero también cierta incomodidad. Se presentó con formalidad y le explicó que el barco hundido había sido identificado. Un carguero militar de los años 80, parte de una operación secreta para deshacerse de residuos químicos. Los registros habían sido borrados. Los tripulantes declarados desaparecidos en una tormenta ficticia. Durante décadas, nadie habló de ello. Hasta ahora. «No imaginamos que alguno de los contenedores resistiera tanto tiempo», dijo el capitán mirando hacia el mar. «Pero lo hicieron, y cuando las corrientes cambiaron, la presión los abrió. Lo que usted encontró». «Podría haber destruido toda la región». Ellie lo escuchó sin sorpresa. «El mar no olvida», respondió simplemente. «Solo espera». El capitán inclinó la cabeza, sin saber qué decir. Luego se alejó dejando al viejo solo frente al horizonte. Durante los días siguientes, la isla se llenó de actividad. Equipos científicos, reporteros, soldados, todos trabajando bajo un mismo silencio de asombro. Se construyeron campamentos temporales, laboratorios portátiles, sistemas de filtración. Los helicópteros iban y venían transportando material, y los drones enviaban imágenes del fondo marino, donde el barco descansaba como un monstruo dormido. Clara Jensen supervisaba todo con precisión meticulosa. A menudo subía a hablar con Ellie, sentándose junto a él en la colina. Hablaban poco, pero sus conversaciones eran sinceras.
No puedo prometerle que todo se limpiará, le dijo una tarde mientras observaban el atardecer. Pero haremos lo posible. Lo que hizo usted evitó una catástrofe mayor. Si el veneno hubiera llegado a las corrientes principales, podría haber afectado a miles de kilómetros de costa. Ellie asintió, mirando el horizonte. El mar se defiende, murmuró, pero también castiga. Ella lo observó con un respeto que rayaba en admiración. Había conocido a muchos hombres de ciencia, pero ninguno hablaba del océano con tanta reverencia. Los días se convirtieron en semanas. Lentamente, el aire comenzó a cambiar. El olor ácido desaparecía poco a poco, y el agua recuperaba un tono más claro. Las primeras aves regresaron, tímidas, planeando sobre las olas. Los científicos aplaudieron aquel pequeño milagro, pero Ellie lo recibió con una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que la naturaleza podía sanar, pero nunca olvidaba. Sin embargo, su cuerpo ya no podía seguir el ritmo. La fiebre regresó, más fuerte. Apenas podía caminar sin tambalearse. Los médicos insistieron en trasladarlo al barco hospital, pero él se negó. «No pertenezco allá», dijo. «Mi lugar está aquí». Una mañana, Clara Jensen lo encontró sentado en la playa, mirando el mar. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas, pero sus ojos seguían llenos de una calma extraña. Ella se sentó a su lado. Ninguno habló durante un rato. Solo escuchaban el rumor de las olas. «Van a publicarlo todo», dijo ella al fin. «Los informes, las pruebas, los nombres. Ya no podrán esconderlo. El mundo sabrá lo que pasó aquí». Ellie asintió lentamente. Eso es lo único que quería, que el mar hablara por sí mismo. Ella lo miró. «Y usted lo logró». Él sonrió apenas. «Yo solo escuché». El sol comenzaba a caer, y el cielo se teñía de naranja. El aire tenía un sabor limpio, casi dulce. Ellie respiró hondo, como si quisiera guardar ese último aliento de pureza. Luego miró el horizonte una vez más. «¿Sabe lo que es lo más extraño?», dijo. «Puedo sentir que el mar me perdona». Esa noche, el viento sopló suave, como un suspiro. En la cabaña, la lámpara seguía encendida, lanzando una luz amarillenta sobre las paredes. Ellie escribió una última página en su cuaderno. «El mar guarda memoria. Lo que le hacemos nos lo devuelve, pero si lo escuchamos puede perdonarnos. He visto su furia y ahora veo su descanso. Que nadie vuelva a olvidar». Luego dejó el lápiz sobre la mesa. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Afuera, el rumor de las olas era constante, profundo, casi maternal. A la mañana siguiente, Clara lo encontró allí, inmóvil, con una expresión de serenidad en el rostro. El cuaderno abierto frente a él, la brisa moviendo las páginas. No hubo lágrimas, solo un silencio respetuoso. El capitán Rourke ordenó que lo enterraran en la colina, frente al mar, donde siempre había vigilado la costa. Sobre su tumba colocaron una simple piedra con una inscripción: «El mar recuerda». Con el tiempo, la historia de la isla se volvió noticia mundial. Hubo juicios, dimisiones, promesas de limpieza global. Científicos de distintos países estudiaron las muestras, confirmando la magnitud del desastre y la valentía de quien lo había revelado. En los años siguientes, las corrientes se limpiaron lentamente. El agua recuperó su color azul y las aves regresaron. Pero en las profundidades, el casco del barco seguía allí, cubierto de algas y silencio, como un recordatorio de lo que la humanidad quiso enterrar y el mar se negó a olvidar. Cada tanto, los pescadores que navegaban cerca afirmaban escuchar algo extraño bajo el agua, un sonido que se confundía con el rugido del viento, un golpe de hierro, un eco profundo, como el latido de un corazón antiguo. Algunos decían que era el alma del mar, otros que era el espíritu del viejo Wilson, cuidando su hogar desde el fondo. Pero nadie se atrevía a dudar de una cosa: el mar, alguna vez enfermo, había vuelto a respirar. En las noches claras, cuando la luna se reflejaba en la bahía, el agua brillaba con un fulgor tenue, casi como si una luz brotara desde las profundidades. Los pocos habitantes que quedaron en la isla decían que esa era la manera en que el mar agradecía. Y aunque las olas seguían golpeando las rocas con la misma fuerza de siempre, el sonido parecía distinto, más suave, más humano, como si entre el murmullo eterno del océano se oyera un susurro, el eco de un hombre que había escuchado la voz del mar, y al hacerlo,
le devolvió la suya. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora mismo para descubrir los secretos que aún guarda el mar. Mira el siguiente video en tu pantalla. Te prometo que cambiará la forma en que ves lo oculto bajo las aguas. Comparte este video con alguien que crea que el océano lo ha visto todo. Y déjale descubrir que incluso el silencio puede gritar verdades.